Continuamos ya con este video número 10, donde estamos diseñando un sistema informático en PHP utilizando el framework Laravel y el gestor de base de datos MySQL. Ya hemos dado mantenimiento a nuestra tabla categoría, hemos hecho las funciones necesarias para poder insertar, editar, eliminar, filtrar, incluso paginar los registros, y en este video vamos a hacer ya el mantenimiento de nuestra tabla artículo. Vamos a iniciar implementando nuestro modelo llamado artículo. Vamos también en este video a agregar nuestro archivo de validación request, artículo for request, y vamos a agregar al final de este video nuestro controlador llamado artículo controller. Recuerda que nos puedes visitar en www.incanatoit.com para poder descargar el código fuente de este y otros proyectos totalmente gratuitos. Antes de continuar, recuerda que debe estar habilitado en el panel de control el servidor Apache y el servidor MySQL. Y recuerda que ya se ha compartido el archivo sysventas, nuestro proyecto de Laravel, para que puedas comparar el código revisado en este curso con el código que tú estás implementando, y si tienes pues algunos inconvenientes puedas evaluarlos de esta manera. Nos vamos a ubicar en SublimeText y recordemos que nuestros modelos están en la carpeta app. Justo en la carpeta app tenemos un solo modelo, en este caso categoría, pero vamos a agregar ahora mismo un nuevo modelo. Vamos a abrir la consola de comandos, en este caso el símbolo del sistema de Windows. Vamos a ubicarnos en la carpeta donde estamos trabajando. Recordemos que la carpeta era curso Laravel / sysventas. Y vamos a empezar a crear nuestro modelo. En este caso el modelo que vamos a crear es para nuestra tabla artículo, así que vamos a escribir en nuestra interfaz de línea de comandos php artisan make model, y el modelo se va a llamar artículo en este caso. Le damos enter ahora sí, y ya nos sale que el modelo ha sido creado satisfactoriamente. Tenemos ahí nuestro modelo artículo. Vamos ahora sí a modificar nuestro modelo artículo, que está totalmente en blanco, pero como el código ya lo tenemos en nuestro modelo categoría, simplemente vamos a copiar de todo este modelo y lo vamos a pegar justo en nuestro modelo artículo aquí, para ya no copiar todo de nuevo. La tabla en este caso, el atributo table es artículo, y la llave primaria, como vemos en nuestra tablita que aparece en el lado superior derecho, nuestra llave primaria ahora es id artículo. ¿Cuáles son los campos que sí van a ser rellenables? Recordemos que hacemos referencia a nuestra tabla categoría, así que id categoría, código, después tenemos nombre del artículo, coma, vamos a agregar los demás atributos de nuestra tabla. Recordemos que también tenemos el atributo stock, el atributo descripción, el atributo imagen también de nuestra tabla, y ya para finalizar tenemos pues estado. De esa manera revisamos hasta ahí entonces: id categoría, código, nombre, stock, descripción, imagen y estado. Listo, nuestra tabla artículo y nuestra llave primaria id artículo. En los atributos dentro de la right guarded no vamos a ingresar nada, simplemente lo vamos a dejar ahí, y también el time stamps va a estar en false. Vamos a guardar hasta ahí con control S, y ahora sí vamos a agregar nuestro request. Voy a regresar al símbolo del sistema, vamos a utilizar la interfaz de línea de comando de PHP Artisan, en este caso make, vamos a crear un request, y el request se va a llamar artículo for request. Le vamos a dar enter y ya tenemos nuestro request creado satisfactoriamente. Vamos a minimizar el símbolo del sistema, nos vamos a ir a nuestra carpeta http, luego a request, y tenemos nuestro archivo artículo for request. Recordemos que nuestra función authorize va a retornar un true para permitir la validación, y dentro de nuestra función reglas vamos a modificar nuestro array que se está retornando. Vamos a empezar entonces a establecer nuestras reglas de validación dentro de nuestra función reglas, y recordemos que este es el array que estoy retornando. Entonces aquí vamos a empezar a validar, y voy a decir que el primer objeto del formulario que voy a validar se va a llamar id categoría. En una etiqueta del tipo select, pues lo que voy a hacer es voy a mostrar todas las categorías para que el usuario pueda seleccionar y establecer una categoría específica o un artículo. Y voy a decir que el id categoría va a ser un campo obligatorio de ingresar, va a ser requerido. Después voy a indicarle también que el campo código del artículo, que va a ser el código
en este caso de barras, va a ser requerido. Y además de eso va a tener un máximo de 50 caracteres. De esa manera. ¿Con qué campo continuamos ahora? Después del código también vamos a validar que el nombre sea requerido y que tenga un máximo pues de 100 caracteres. Continuamos ahora con el stock. Vamos a decir que el stock sea requerido y sea un campo del tipo numérico. Y vamos también a validar nuestra descripción. La descripción no va a ser un campo requerido, pero sí va a tener un máximo de 512 caracteres. Y ya para finalizar también voy a validar en este caso el objeto del formulario llamado imagen. Si bien vamos a hacer nosotros en nuestro controlador que la imagen se almacene simplemente la ruta en la base de datos, pero esa imagen desde la máquina del cliente se va a subir automáticamente a la máquina del servidor. Pero no vamos a permitir que el usuario suba cualquier tipo de archivo, sino vamos a filtrar para que el usuario solamente suba archivos que pertenezcan a algún tipo de imagen. En este caso voy a decir que el MimeTimes sea JPG, o sea mapa de bits, BMP, o sea PNG. Solamente va a poder subir estos tipos de archivos. Si no sube este tipo de archivos, pues entonces vamos a mostrar un mensaje de error de validación. Vamos a guardar hasta ahí y ahora sí vamos a continuar implementando pues nuestro controlador. Ya tenemos nuestro modelo artículo, ya tenemos nuestro archivo request, artículo for request. Entonces vamos a implementar nuestro controlador. Regreso al símbolo del sistema, nuevamente utilizo la interfaz de PHP Artisan. En este caso voy a implementar un controlador, makeControl, y el controlador se va a llamar artículo controller. PHP Artisan makeControl, artículo controller, enter, y esperamos que se cree nuestro controlador. Ahora sí, nuevamente regreso al Sublime Text, me voy a la carpeta controllers, y ya tenemos ahí nuestro archivo artículo controller. Pero para no copiar todas las funciones que ya le hemos implementado de manera detallada en los videos anteriores, simplemente voy a abrir nuestro controlador y vamos a copiar pues todas las funciones que hemos implementado. Desde el constructor, la función index, create, store, show, edit, update y destroy. Vamos a copiar todas las funciones y voy a regresar al controlador, en este caso artículo controller, y las vamos a pegar justo dentro de la clase del controlador, en esta parte. Voy a subir y vamos a empezar a modificarla desde el inicio. Vamos a agrandar un poco más, pero primero vamos a agregar algunos espacios de nombres. El espacio de nombre que voy a agregar inicialmente, primer espacio de nombres que vamos a agregar en este caso, use illuminate, le vamos a poner support. De esa manera el primer espacio de nombres, illuminate, support, facades, rated. Vamos a copiar porque un espacio de nombres parecido vamos a agregar también, illuminate, support, facades, en este caso ya no rated, sino input, para poder subir la imagen desde la máquina del cliente hacia nuestra máquina donde esté funcionando nuestro proyecto, que en este caso sería el servidor del proyecto. Vamos también a agregar el espacio de nombres use. En este caso el proyecto, recordemos que se llama sysventas. La primera B va a ser con mayúscula porque así le hemos cambiado a nosotros el nombre en el espacio de nombres a nuestro proyecto. En este caso HTTP. También hacemos referencia al request. Request artículo for request. Y por último también hacemos referencia al modelo, en este caso sysventas. Y recordemos que el modelo está en la carpeta raíz de nuestra carpeta app, así que le indicamos simplemente así, sysventas artículo. Y agregamos el último espacio de nombres, en este caso use db. Ya estamos hasta ahí y vamos a empezar a modificar nuestras funciones para poder permitir el mantenimiento de nuestra tabla artículo. Hacemos el controlador, después ya pasaremos a ver las vistas. Inicialmente en la función index creamos un objeto para validarlo previamente por nuestro archivo request. Y explicamos que hemos declarado una variable donde vamos a almacenar el campo que queremos filtrar. Debajo agregamos otra variable, en este caso ya no se va a llamar la variable categoría, sino se va a llamar la variable artículos. Y en este caso voy a decir que de qué tabla vamos a obtener todos los registros. De mi tabla artículo, pero la voy a poner un alias a la tabla artículo y el alias en este caso va a ser A. Pero recordemos que la tabla artículos está relacionada. ¿Con qué tabla? Está relacionada, así que voy a hacer un join. Y está relacionada con la tabla categoría, que también le voy a poner un alias, en este caso el alias C. El join no solamente necesita un solo parámetro, sino necesita primero con qué tabla voy a unirla
Y después, ¿cuáles son los campos que estoy haciendo la unión? En este caso, voy a decirle que de mi tabla artículos o ID categoría, fuera nuevamente en otro parámetro, le voy a decir sea igual, nuevamente otro parámetro más del join, sea igual al ID categoría de mi tabla con el alias C, que sería la tabla categoría. De esa manera, la tabla artículo con el alias A, voy a unirla con la tabla categoría que tiene el alias C, donde de mi tabla artículo el ID categoría sea igual al ID categoría de mi tabla categoría en este caso. Y debajo voy a utilizar la cláusula select y vamos a decir pues los campos que quiero seleccionar. De mi tabla artículo necesito el ID artículo. Y dentro de nuestra función select voy a ir indicando a cada campo que necesito del resultado de la unión de las dos tablas con comas. En este caso de mi tabla artículo necesito también el nombre. De mi tabla artículo también necesito el código. De mi tabla artículo también necesito el stock. Y ahora sí, de mi tabla categoría necesito el nombre. Pero lo voy a renombrar también a este nombre con un alias as. Y le voy a poner de nombre categoría. Todo con minúsculas para no tener después errores al momento de escribir de repente con mayúscula. Ahora sí también de mi tabla artículo voy a necesitar la descripción. Nuevamente agrego otro parámetro más de mi tabla artículo, la imagen. Y el último parámetro de repente de mi tabla artículo, el estado del artículo. De esa manera. Revisamos hasta ahí entonces, necesito de mi tabla artículo, el ID artículo, el nombre del artículo, el código, el stock también del artículo, de mi tabla categoría el nombre, pero lo voy a renombrar con un alias que se va a llamar categoría. También necesito de mi artículo la descripción, de mi artículo imagen y de mi artículo también el campo estado. El where que ya está debajo, pero nombre de que no sé si es el nombre de la categoría o del artículo, así que voy a ponerle el alias adelante. Voy a filtrar por el nombre del artículo, donde el nombre pues contenga la siguiente cadena, que es la cadena que voy a ingresar en el formulario de búsqueda del index. En este caso el where de condición ya no lo necesito, lo voy a suprimir y voy a ordenar. ¿Por qué campo voy a ordenar? Por el ID artículo, para que aparezcan los artículos más recientes al inicio. Voy a paginar de 7 en 7, nuevamente la vista donde voy a mostrar el listado de los artículos va a ser almacén y una subcarpeta llamada artículo. ¿Qué parámetro voy a enviar a esa vista? Voy a enviar los artículos. Recordemos que esto lo tenemos en nuestra variable artículos. Y de esta manera.